Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Estamos en la costa atlántica de Marruecos, junto a la ciudad de Safi, para conocer una obra que mezcla desalación, construcción submarina y tunelación mecanizada. La planta que aquí se construye producirá 1.300 litros por segundo, y para conectar la planta con el mar, los túneles se excavan con máquinas tuneladoras mediante un método llamado pipejacking, o hinca de tuberías en español, que ya les mostraremos cómo funciona en detalle. Marruecos desarrolla una política amplia de grandes desaladoras, y la empresa Euroinca ha participado en proyectos en varias ciudades como Dakhla, Agadir, Safi y Casablanca. Euroinca ha participado en 4 estaciones de desaladoras que son las más grandes de Marruecos y de África, que son las de Dakhla, la de Agadir, la de Safi y la de Casablanca. En Marruecos, como en Chile, el problema del agua está instalado. Es una realidad concreta que condiciona producción, crecimiento y calidad de vida. Las plantas desaladoras aparecen entonces como infraestructura estratégica. Permiten llevar agua a ciudades, zonas agrícolas y también a industrias intensivas en consumo hídrico, como la minería. En Safi, además de abastecer a la zona agrícola, esta planta también abastecerá a la minería de fosfatos, mientras que en Casablanca se construye la planta desaladora más grande de África, de 9.500 litros por segundo. Cuando uno piensa en conectar una planta con el mar, podría imaginar una excavación abierta desde superficie, pero en una obra como esta, este método sería muy invasivo. En cambio, una tuneladora permite construir casi toda la obra desde tierra, por debajo de la costa y del lecho marino. Euroinca también ha utilizado esta técnica en varias plantas desaladoras de Chile, con grandes beneficios en relación a la técnica convencional. Esta técnica nació sobre todo buscando evitar algunos riesgos o complicaciones que tiene asociada las zanjas abiertas. La primera gran ventaja, que es muy obvia, es que no abres una zanja en la tierra, por ende el volumen de excavación es mínimo. Yo creo que esa lectura todo el mundo la tiene clara. Hablando de esa parte ambiental, es mucho menos ruidosa porque está bajo tierra y elimina el polvo en el ambiente cuando se está excavando, ¿vale? Es una grandísima ventaja. Entrando un poco en la parte específica de submarina, que es donde estamos ahora, evitas el daño a la costa. Evitas alterar el borde costero, pensar que hay flora, fauna, turismo, a veces hay playas turísticas, hay estructuras en el paso al mar. Lo que hace esta técnica es evitar el alterar esas estructuras. La otra gran parte es que proyectos que históricamente son offshore, que suelen ser obras mucho más complejas, los conviertes en obras mayoritariamente onshore, porque toda la acción pasa aquí adentro del túnel, sí. Todo pasa acá. Claro, eso implica que no dependes de cómo se está comportando la marea y todas esas complicaciones. No nos afectaría un día de mal clima, si hay un temporal, si hay una marejada o incluso si hay complicaciones para otras actividades bajo el mar. Digamos que la tuneladora evita todos esos riesgos, todas esas complicaciones. Y también a nivel urbano, importante para que la gente lo entienda, la ventaja es enorme en el sentido de que no perturba a la comunidad, el tráfico y la vida de la ciudad en general, ¿no es cierto? Entonces, para cañería o ductos de agua, electricidad, esto es una muy buena opción. Exactamente. Cuando haces un microtúnel bajo la ciudad, no se evita toda la alteración que se genera a los vecinos, bueno, de nuevo el ruido, el polvo, pero sobre todo también el tema del tráfico, el ruido visual, ¿no? El hecho de que se está abriendo una zanja, vallas, cosas, sabemos todos que es una molestia. Sí. Entonces digamos que esta tecnología del microtúnel nació buscando evitar todo ese tipo de situaciones.
Toda esta tecnología comienza en un lugar muy preciso, el pique de ataque. Desde aquí se baja la máquina, se introducen los tubos de hormigón, se alimenta eléctricamente el sistema, se opera la tuneladora y se controla todo el proceso. En una obra como esta, el pique no es solo un acceso, es el centro neurálgico de la excavación. Además, su profundidad responde a una lógica hidráulica. El agua captada desde el mar debe llegar por gravedad hasta este punto, evitando bombeos innecesarios y reduciendo costos operacionales. En Safi, el pique tiene una profundidad de alrededor de 20 metros. Aquí enfrente a nosotros está la cabina de control. Este es como el cerebro de la máquina donde se opera todo, principalmente un pórtico grúa para el manejo de todos los elementos que ingresan al pique, principalmente los tubos de hormigón armado, ¿vale? También hay que añadir el ventilador que tenemos instalado que introduce aire fresco al túnel. Solo como un comentario a nivel de seguridad, estas máquinas son eléctricas, así que no hay generador de CO2 al interior del túnel, simplemente lo que hace es refrescar el aire e inyectar aire respirable. Lo primero de todo es que tenemos una profundidad aproximadamente de 20 metros. Como esto es una obra marítima, normalmente la profundidad depende del diseño hidráulico de la obra, ¿vale? El pique está diseñado para entrar a una cota que normalmente el agua por gravedad viaja desde el túnel y llega hasta acá. Es el condicionante principal de la altura. O sea, el agua no se va a bombear desde el mar, sino que va a bajar por gravedad. Viene ya sola por gravedad. Esa es una gran ventaja también desde el punto de vista del OPEX, ¿no? Y el OPEX son los costos de operación del proyecto. Porque estaría pasando, digamos, del mantenimiento, todo es acá en tierra, no tienes en el mar. Bueno, volvemos un poco a lo que dijimos antes. A partir de ahí, las dimensiones las deciden dos cosas. Lo primero, la técnica. Las tuneladoras necesitan un espacio mínimo, ¿vale? Que habitualmente es de unos 12 metros de largo por aprox unos 4,5 5 de ancho, que más o menos una dimensión parecida a la que tenemos aquí ahora. Puede llegar a ser el pozo más grande, pero por un concepto relacionado con la planta. Supongamos que la planta necesita almacenar un volumen mucho mayor en esta área, entonces el pozo crece. Pero antes de bajar la máquina, hubo que resolver otro desafío: excavar de forma segura este pique en un terreno geotécnicamente complejo. Aquí predominan arenas, arcillas y materiales de baja calidad, además de sectores parcialmente inundados. Por eso la ejecución de pilotes es clave. No solo contiene la excavación, sino que también ayuda a controlar el ingreso de agua y permiten excavar con seguridad. En una obra submarina como esta, contener el suelo y contener el agua son prácticamente la misma batalla. Los pilotes en este caso cumplen dos funciones actualmente. Uno es el sostenimiento del terreno. El segundo, aunque se aprecia alguna pequeña fuga, sellan el agua que ingrese. Este proyecto se desarrolla principalmente en suelos, por ende, esta zona en la que estamos ahora mismo son suelos parcialmente inundados. Claro, porque estamos bajo el nivel del mar. Sí, digamos que esta fortificación evita que se infiltre agua al pique, ¿vale? Sí. Es importante para poder trabajar y realizar el proyecto. Este terreno se caracteriza principalmente por la presencia de arenas, arcillas y rocas calizas, ¿vale? De muy baja calidad geotécnica en general. Se hacen perforaciones previos a la excavación, ¿no es cierto? Entonces, todo el contorno de este pique tienen estas perforaciones que están rellenas con hormigón que sostiene luego estas grandes paredes. Se excava el pique y finalmente se hace una losa de fondo, digamos que es lo que sella todo el pozo. Lo que se construye acá no es un túnel convencional, es un sistema de pipe jacking. La máquina excava de adelante y detrás de ella un tren de tubos prefabricados de hormigón armado va siendo empujado hidráulicamente desde el pique. Esos tubos no son un revestimiento temporal, son la tubería final de la obra. Es decir, túnel y conducción se construyen al mismo tiempo. Y todo el sistema se mueve como un solo cuerpo, metro a metro, desde el pique hacia el mar. Este tipo de tunelación tiene una gran diferencia con las tuneladoras convencionales. El túnel se construye completamente desde el pique. Lo que hacemos es que, mediante la ayuda de unos cilindros hidráulicos que se apoyan en esa pared, se empuja tanto la máquina como el túnel que va detrás de ella. Entonces, el método constructivo, lo que hacemos es, bajamos un tubo de hormigón, que es un anillo de prefabricado, una sección completa del túnel, normalmente 3 metros de largo, lo empujamos con la ayuda de los cilindros que están aquí apoyados mientras la máquina está excavando al frente, y una vez acaba de empujar ese tubo completo, los cilindros se retraen y bajamos un nuevo tubo, ¿vale? Nosotros decimos que este tipo de túnel es dinámico porque se mueve todo el túnel hasta la ejecución final. Ya. Eso es importante que lo tengáis en mente. El túnel que vamos a recorrer se ha movido en su totalidad el conjunto para llegar hasta el final. En el caso de la tuneladora, por ejemplo, del metro de Santiago, de la línea 7, ahí lo que se va haciendo, la máquina va excavando
y se va apoyando en las dovelas de hormigón que se van instalando detrás. Correcto. Acá, como tú explicabas, son estos prefabricados de hormigón, que son la tubería final, ¿no es cierto? Esa es la que va empujando a la rueda de corte, es la que le dando la presión y luego los motores le dan el giro para que vaya haciendo el hoyo, para que vaya excavando. Correcto. Para que este sistema funcione, cada elemento debe soportar enormes exigencias. El muro de reacción del pique debe resistir el empuje generado por los cilindros hidráulicos. Los tubos de hormigón, en tanto, deben soportar las cargas de empuje y del terreno, además del desafiante ambiente marino, el contacto permanente con agua salina y manteniendo siempre un sellado total. La máquina puede llegar a ejercer una fuerza de 2.400 toneladas contra el muro de reacción. Actualmente tenemos un tubo de hormigón armado, diámetro 3100, que lo vamos a recorrer ahora. Tienen un largo de unos 3 metros, están diseñados para aguantar al menos 3 bares de presión, porque cuando lleguemos al final del proyecto estamos cerca de la cota -30, cuando estemos allá, ¿vale? Y a partir de eso también tienen una serie de... El diseño del hormigón está hecho para que aguante el ataque de los cloruros, porque están expuestos a agua de mar, es muy importante. Y además tienen una serie de juntas para que la conexión entre ellos se mantenga estanca. Cada prefabricado tiene un contacto de goma, correcto, de una goma especial, ¿no es cierto?, para que eso sea completamente impenetrable por el agua. Correcto. Concretamente suelen llevar una junta arpón en la punta y una junta taco en la cola. La máquina puede llegar a ejercer una fuerza de 2.400 toneladas contra el muro, ese dato es bastante importante. Por ende, toda la ingeniería, el diseño del muro, el diseño del tubo, el diseño del sistema de empuje está pensado para aguantar la máxima fuerza de empuje posible. Pero empujar cientos de metros de tubería bajo tierra no depende solo de tener una máquina poderosa. El gran enemigo aquí es la fricción. Por eso, este sistema utiliza bentonita, una mezcla especial de agua y arcilla que se inyecta entre el terreno y las tuberías, actuando como un lubricante que reduce la fricción entre las tuberías y el terreno. Sin eso, las fuerzas crecerían demasiado y el sistema perdería eficiencia o incluso podría dañar los elementos prefabricados. Pero también se utiliza la bentonita para estabilizar el frente de excavación. Lo más importante de este tipo de máquina es que funciona con lodo, ¿vale? Principalmente del estanque que se encuentra bajo la planta más grande, hay una bomba que impulsa lodo fresco al frente de la máquina. Ese lodo se mezcla con el material excavado y con otra serie de bombas que está en el circuito de extracción, viene de vuelta hasta la superficie, viaja a la planta, donde se somete a un proceso de tratamiento. Primero hacemos un cribado, en una segunda etapa un ciclonado, de manera que separamos la marina del lodo. El lodo vuelve al sistema y sigue recirculándose. Ya, expliquémosle algunas cosas a la gente. Sí. Este lodo que mencionas tú es un lodo bentonítico. Me imagino que es básicamente una mezcla de agua con un tipo especial de arcilla que se utiliza mucho en muchas obras para estabilizar los terrenos. Correcto. Ya, y en este caso entonces ustedes inyectan esta bentonita, este lodo bentonítico, que se ocupa principalmente en la parte delantera de la máquina para presurizar el frente, lo vamos a ver más abajo. Luego este lodo se mezcla con el material del terreno. Correcto. Que se va excavando y lo que hacen acá es separarlo y volver a utilizar ese lodo. Exactamente, se recircula. Ya. Se recircula, por lo tanto no están siempre fabricando nuevo lodo. No, es perfecto. Un proceso cerrado. Ya, entonces bajemos ahora y le vamos explicando parte por parte cómo funciona esta máquina. Vamos. Te sigo, Samuel. Vamos a conversar ahora con Gustavo Stay, él es ingeniero civil y además presidente de la flamante Corporación de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile. Hola, ¿qué tal, Matías? Gustavo, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti por esta oportunidad y felicitaciones por tu programa. Muchas gracias. Bueno, te cuento que esta entrevista es en el contexto de un capítulo que está dedicado a la desaladora más grande de África. Sí, entonces en ese contexto me gustaría preguntarte o pedirte que tú le expliques a la gente cuál es el rol que cumplen los túneles en este tipo de proyectos, en los proyectos de desalación. Bueno, mira, los túneles son estructuras que se pueden encontrar tanto en los emisarios como en los inmisarios de las plantas, pero también en los acueductos y en las impulsiones que llevan el agua desalada hasta los centros de consumo. Son una alternativa cada día más elegida, sobre todo cuando los proyectos son de envergaduras como el que tú mencionas, digamos, proyectos importantes de longitudes de túneles inmisarios o emisarios importantes y diámetros importantes. Ahí los túneles juegan un rol fundamental. Hemos visto proyectos en Chile, algunos que hacen una zanja
y luego ponen una tubería, cubren la zanja, y otros que lo hacen con microtuneleras o micro TBM, como por ejemplo el proyecto que fuimos a ver a Marruecos. Cuéntanos cuáles son las ventajas de utilizar túnel en ese escenario. Bueno, las ventajas de los túneles en los emisarios y en los inmisarios, o sea, el agua que se captura del mar y la salmuera que se devuelve, básicamente son ambientales en primer término, porque el túnel es una estructura que va bajo el fondo marino, por lo tanto hay una perturbación mínima del ambiente marítimo. También hay temas que hay poca perturbación en la zona digamos, de mar donde se instala la desaladora. Me refiero a pesca artesanal y a otras actividades que se desarrollan ahí. Y lo relevante es que el trabajo, la obra se concentra en el pique de ataque, que se puede aislar bastante bien y que está en tierra, digamos, en la zona de la playa, pero en tierra. Y para eso hay instalaciones de faena importantes que pueden hacer una aislación como corresponde. Y me gustaría preguntarte un poco por el rol que juega CETES ahí en términos de promover este tipo de nuevas tecnologías. Nosotros, como corporación, lo que buscamos es difundir todo el desarrollo tecnológico vigente en el mundo y distribuirlo en toda la industria nacional, y también ser un lugar de encuentro en donde se pueda transmitir información y que los proyectos nacionales incorporen esta tecnología. Te sigo, Samuel. Samuel, estábamos en el pique conversando o explicándole a la gente, ¿no es cierto?, cómo funciona este método del pipe jacking, donde todas estas tuberías que estamos viendo acá son empujadas por este sistema hidráulico. Eso tiene un límite, ¿no es cierto? Es decir, la máquina tiene que tener la fuerza para empujar todo este tren de prefabricados de hormigón, y eso tiene un límite que está principalmente dado por el roce que va generando esto con el terreno afuera. Y el tema del roce me gustaría que tú explicaras un poco, porque eso es clave, ¿no es cierto? Eso te determina la distancia entre los piques y otras cosas. Correcto. Evidentemente no se puede empujar una estructura de longitud infinita porque colapsaría. Debería ser de un material de Marvel para que aguante las fuerzas de empuje. En este caso, en el pipe jacking, lo que también hacemos, que lo podemos observar aquí en un tubo justamente a nuestro lado, es instalar unas válvulas que nos sirven durante el proceso de excavación, inyectar un tipo de bentonita con una viscosidad específica que ayuda a lubricar el tubo. Lo que hacemos es disminuir la fricción del contorno de todo el túnel con el terreno, de manera que sea mucho más fácil empujarlo. La máquina, lógicamente, excava un diámetro ligeramente mayor que el de los tubos. Normalmente, en función del diámetro que estamos cavando, va en función de entre los 5 y los 9 centímetros. Ese espacio queda relleno de bentonita durante la excavación. Una vez se termina de excavar, se retira esa bentonita. En tramos largos como este, incluso con bentonita, la fricción puede volverse crítica. Por eso aparecen las estaciones de empuje intermedio, elementos especiales que permiten repartir las fuerzas por secciones y mover el túnel por tramos, como si se tratara de una oruga. A esto se suma otro detalle fundamental: las juntas entre los elementos prefabricados. Cada unión debe distribuir bien las cargas y mantenerse completamente estanca, porque acá estamos bajo el mar y rodeados por un terreno permeable con presión de agua constante. En Safi, durante el recorrido por el interior del túnel, caminamos más de 800 metros a 25 metros bajo el nivel del mar. Estamos en curva, los tubos comienzan a trabajar a sección incompleta, digamos que hay una parte del tubo que se separa, y ahí los tubos sufren muy altas presiones. Entonces es muy importante que la fuerza de empuje sea lo más baja posible, de manera que se evite cualquier posible rotura del prefabricado. Las estaciones intermedias aparecen para mitigar situaciones en las que una zona del túnel pueda tener fricciones muy altas. La estación intermedia no es más que otro prefabricado muy parecido a este, pero funciona como un pistón gigante. Hay un macho y una hembra en el que colocamos unos cilindros de empuje que se abren y se cierran. ¿Vale? Lo que hacemos normalmente nosotros es, como una mitigación a este posible riesgo, instalar una estación cada cierta distancia al interior del túnel, de manera que si detectamos una alta fuerza de rozamiento en alguna sección, habilitamos la estación intermedia que está inmediatamente junto a esta sección. Diríamos que el túnel se comporta como una oruga. Cuando uno la ve caminando, que hace ese gesto, digamos que la estación movería un tramo del túnel, otra estación movería
ese tramo hasta la siguiente estación, así sucesivamente hasta el bastidor de empuje en el pique. Como los prefabricados están hechos de hormigón, lo primero de todo es que en el contacto entre ellos existe lo que se llama una sufridera de madera. ¿Vale? Normalmente suelen ser de aglomerado y lo que ayuda a esa madera, digamos, a distribuir de manera uniforme el empuje entre un prefabricado y otro. Es crítico porque si no utilizáramos ese elemento, al final las pequeñas variaciones que puede contener hormigón al hacer contacto una pieza contra la otra generaría una presión muy alta y estallaría. Ahora aquí no se ve, pero por debajo, digamos, de esta unión de madera que estamos viendo hay una junta de goma, una junta taco le llamamos nosotros, una junta de sección cuadrada, que digamos el macho de este tubo que está aquí atrás comprime la cola del que tenemos aquí delante, entonces esa junta taco se aplasta, digamos, y se abre. Lo primero es que acá estamos debajo del mar y por lo tanto, y además son suelos permeables. Una vez dentro del túnel, la escala cambia por completo. Lo que desde afuera parecía una obra puntual, aquí adentro se transforma en una verdadera línea industrial subterránea. Tuberías, circuitos hidráulicos, recirculación de lodos, alimentación eléctrica y una máquina que excava bajo el mar. Frente a nosotros y bajo el agua, esta TBM no solo perfora, también presuriza el frente, extrae material, bombea bentonita y corrige su trayectoria para seguir exactamente el trazado diseñado. Hemos recorrido algo más de 800 metros, ahora mismo nos encontramos justo ya a la cola de la máquina y nos encontramos aproximadamente unos 25 metros bajo el nivel del mar. Ya, perfecto. ¿Y cuántas de estas tuberías son? Estamos en la número 1. Eran unas 320, si no me equivoco, desde el pique, más o menos. Vale, o sea, por ahí 1,5 metros, no, como 2 metros y medio. 2 metros y medio cada una. Vale, perfecto. Bueno, este es el lugar preciso para hablar de cómo funciona, ¿no es cierto?, esta máquina. Cuéntale un poco a la gente cuál es el principio de funcionamiento. Bien, lo primero de todo, la máquina en su punta cuenta con una corona de corte que da vueltas, una bentonita que viaja por una tubería de 8 pulgadas desde el pique todo el túnel hasta aquí, hasta la máquina. Esa bentonita ingresa por una de estas cañerías que se ve acá, viaja hasta el frente, se mezcla con el material excavado allá y mediante otro sistema de bombeo, de extracción, vuelve todo ese material mezclado con la bentonita por la cañería que se ve en el lado izquierdo, todo el túnel de vuelta hasta la planta de separación en superficie. Ahí se procesa para recuperar la marina y recircular la bentonita. Aparte de eso, hay otras cosas que hay que ver de esta máquina. Son máquinas que son articuladas, por ende pueden hacer curva, tanto en perfil como en planta, pueden ir derecha, izquierda, arriba, abajo. Ya, o sea, esto, además de los cilindros principales que están al comienzo, tiene también algunos, bueno, estos cilindros que se ven acá. Estos son de expulsión, son para el rescate. Ah, son para el rescate, ya. Sí. Pero bueno, por ahí hay algún cilindro, ¿no es cierto?, que te permite ir guiando la máquina. En la punta hay 4 grandes cilindros que permiten girar la corona en distintas orientaciones de manera que va siguiendo el recorrido indicado. Después de recorrer la obra de Safi, nos movimos hasta Casablanca. Aquí el paisaje cambia, la escala urbana se vuelve mucho más evidente y también aparece otra dimensión del proyecto, la coordinación técnica y logística que requiere una desaladora de gran tamaño, con túneles submarinos y obras marítimas. Antes de ir al puerto, pasamos por el entorno local de Euroinca para entender cómo se articula esta operación en terreno y cómo Casablanca se prepara para una planta que será la más grande de África. Actualmente estamos haciendo 2 que son las de Safi para minera de fosfato, que son 2 túneles de captación de agua, una longitud de 850 metros cada una y con una capacidad de 500 millones de metros cúbicos anuales. También estamos haciendo ahora, o estamos ejecutando la desaladora de Casablanca, que también es una de las más grandes de Marruecos, por no decir de África, y son 3 túneles de más de 1.800 metros, que es un hito para Euroinca e incluso para Euroinca Maroc, incluso para el país, que esta longitud nunca se ha hecho. Y también para dar, estas es para el Ministerio de la ONE, que es la Oficina Nacional de Agua Potable de Marruecos. Mohamed, la última pregunta que me gustaría hacerte, aprovechando que tu español es muy bueno, pero además tú eres marroquí, ¿no? Entonces, vemos ahí la foto del rey, que es algo muy distinto al sistema que tenemos en Chile.
Entonces me gustaría si nos explica un poco cómo es el sistema político aquí en Marruecos. El rey del país es Mohamed VI. No es solamente una figura política, es también una figura religiosa. Es decir, que el rey es el pilar político, religioso de todo el país. Luego están los ministros que son elegidos por el pueblo cada X tiempo y los que desempeñan los trabajos de apoyar al desarrollo del país. Pero el impulsor de todo el desarrollo, incluso de las desaladoras y tal, es el rey. Es una visión real, más que una visión de los ministros y demás. Tenemos un parlamento, tenemos senadores, como todos los países. Lo único es una monarquía. El país Marruecos es un país con monarquía, es decir, con un rey.